Bienvenidas, bienvenidos a su programa El Sabor del Saber. Y estamos felices porque nos acompaña Sandra Lorenzano, una mujer brillante con una carrera de verdad vertiginosa y muy profunda. Y los invito a que vean su semblanza. Sandra Lorenzano es una destacada escritora y académica y nace en Buenos Aires, aunque vive en la Ciudad de México desde los años 60, donde se doctora en Letras por la UNAM. Asimismo, es especialista en arte y literatura latinoamericanos y actualmente funge como vicerrectora académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha impartido cursos y conferencias en universidades mexicanas y del extranjero, además de crear en el Instituto Mexicano de la Radio el programa semanal En Busca del Cuento Perdido, del que es conductora. Es autora también de los ensayos Escrituras de Sobrevivencia, así como Narrativa Argentina y Dictadura, libro que recibió en el 2001 la mención especial en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revuelta. Además, ha escrito Aproximaciones a Sor Juana, de 2005, y Políticas de la Memoria, Tensiones en la Palabra y en la Imagen, de 2007. Como novelista publicó Saudades, y por igual el libro de poemas Vestigios. Por tanto, forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal. Con nosotros, una destacada mujer de letras. Bonito perro, Marta. Sí. Pues ya vieron que en verdad es un currículum muy intenso y muy, pues muy profundo, como les decía hace un rato. Bienvenida, Sandra. Muchísimas qué gusto, gracias. En serio. No, bueno, el gusto es mío, Marta, Alejandro. Bienvenida. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues, te damos, Alejandro y yo, la bienvenida, además de Un Mexiquense placer. TV, todo nuestro equipo. Muchísimas Estamos muy gracias. contentos de que estés aquí. Y bueno, celebramos tu más reciente novela, que ha tenido un gran éxito. He leído muchas opiniones de personajes y de gente muy reconocida, pero pues tú tienes un largo ya peregrinar, diríamos, en las letras, además en los ensayos, en la poesía. ¿Por qué no nos cuentas un poco o mucho de ti? Pues muy bien, la verdad es que primero, de verdad, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues a mí me gustaría empezar contando algo que me interesa siempre subrayar. Yo digo que soy una escritora argenmex y me gusta mucho decir esto porque no sería lo que soy si no hubiera nacido en Buenos Aires, en Argentina, y no hubiera pasado ahí los primeros 16 años de mi vida. Pero tampoco sería lo que soy si no hubiera llegado a México, me hubiera enamorado de este maravilloso país y me hubiera quedado aquí. Y han pasado ya 36 años. Yo llegué a México con el exilio argentino. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado en la Argentina, un golpe de Estado militar. Y bueno, mis padres decidieron que para proteger a la familia lo mejor era salir del país y eligieron México porque habían estado el año anterior aquí y les había encantado, porque creían además que era importante que sus hijos, nosotros 4, tengo 3 hermanos más, creciéramos en un país de habla castellana, lo cual les agradezco infinitamente. Y por otra parte, pues México tenía y tiene esta gran tradición de asilo y de acoger a a la gente que está necesitada, que está buscando un lugar seguro donde vivir. La generosidad con la que nos recibió México en ese momento fue maravillosa y por eso yo creo que tantos de los argentinos, chilenos, uruguayos que llegamos en esos años, en la década de los 70, una década tan difícil para América Latina, finalmente nos quedamos aquí, ¿no? Entonces me gusta recalcar esto porque me gusta siempre mostrar mi agradecimiento a México, mi profundo amor a este país y finalmente creo que yo no me hubiera dedicado quizás a las letras, eso uno nunca puede asegurarlo, pero hay un porcentaje de seguridad muy alto en lo que voy a decir. Si no hubiera descubierto la literatura mexicana, si no hubiera descubierto esta lengua maravillosa que se habla en México y que
pues me ha marcado de un modo tan profundo, ¿no? Pues celebramos claro. Que pues este hecho, porque nos has dejado testimonios de tu talento, de verdad. Gracias. Y ya que estamos en tu obra, vamos a hacer algo que no es muy frecuente. Hablamos de libros, pero a veces en los medios no oímos nada de ese libro y que se lea algún fragmento, que te invitamos a que lo hagas ahora. Pues mil gracias. Fuga en mi menor. Vamos a leer, si quieren leo el primer fragmentito, me hace muy feliz, porque a veces los escritores preferimos leer que hablar, ¿no? Aunque pero van a ver que me das cuerda tantito y hablo igual, pero no, feliz de la vida. Pero les leo el comienzo y si quieren luego cuento algunas cosas que tienen que ver con esto. El primer fragmento dice así: el balbuceo como origen, como canto de pájaro, porque es la huella de una historia remota, porque hubo un ritmo golpeando contra el pecho, tan, 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 los dedos sobre las teclas, y en cada sinfonía una marcha fúnebre. Fra Martino, un laberinto, dicen. Queda la marca apenas perceptible entre las notas del quiebre en la voz. Leo sale a caminar por la playa. El paisaje es gris, ventoso, frío. No se parece a ningún lugar cercano, quizás el sur. El viento le da en la cara. Cada tanto patea la espuma que se pega a la arena. Es temprano aún. Tomó un café antes de salir. Le gusta el ritual del café cuando todavía está oscuro. El olor del café recién hecho. Mientras amanece. La figura de Leo se ve desde lejos. La playa es muy ancha, está vacía. Solo lo acompaña el perro amarillo. La imagen se acerca. Primer plano. Se perciben sus pasos por el movimiento de la cabeza, arriba, abajo. Apenas se desplaza, avanza rítmicamente. Unos mechones de pelo castaño, con algunas canas, asoman por debajo del gorro de lana, azul. ¿Se puede tener nostalgia de un desconocido? Te lo preguntaríamos y te lo vamos a preguntar. Nada más vamos a ir a una pausa. Estamos platicando con Sandra Lorenzano. Regresamos. Sí. Hemos oído de una manera deliciosa cómo Sandra Lorenzano abre su novela, que de verdad es hermosa y bueno, muy profunda, con esta hondura de esos tiempos que ella vive y que además lo lee pues y nos los hace revivir aquí a todos. Pero le preguntaría yo a ella, ¿por qué la música? Y no solo eso, aunque no lo ha comentado, pero después de leer algunas de sus páginas, como lo hemos hecho Marta y yo, sabemos también que la fotografía es un eje en la historia, en el argumento, Sandra. Sí, sin duda. Yo digo que la novela Fuga en mi menor casi puede leerse como si fuera una novela de misterio, porque hay un enigma que develar. El enigma es el siguiente. El disparador de la novela es una fotografía tomada en los años 40 en Italia, donde aparece una mujer joven, sonriente, con una blusa blanca y la acompaña una sombra. A lo largo de la novela vamos a saber a quién pertenece esa sombra y cuál es su historia. No vas a decirlo ahora. No voy a decir nada. Eso lo tienen que leer. Pero por otra parte, sí, hay el personaje del que hablo ahí en ese primer fragmento, que se llama Leo, es un compositor. Y es un compositor que está pasando una terrible crisis creativa. Es un compositor que se ha quedado sin sonidos. Y él no lo sabe, pero nosotros sí, porque somos los lectores, que no va a poder salir de esa crisis creativa si no conoce la historia de la sombra. Porque la sombra pertenece nada más ni nada menos que a su padre. Imagínate. A un padre del que él no tiene ningún recuerdo. Entonces, ahí está el tema de la fotografía. ¿Por qué la música? Bueno,
Hay un par de razones. La primera es porque yo tengo mucho interés, me fascina el tema del proceso creativo. Y quería sumergirme en el proceso creativo de alguien que no fuera un escritor, porque no quería escribir la enésima novela del escritor que escribe, que se han escrito muchas y se han escrito muy bien. Entonces, tengo una gran admiración por los músicos, vengo de una familia de músicos por el lado de mi madre, músicos judíos rusos que llegaron a la Argentina a principios del siglo XX, mi bisabuelo con mi abuelo y todos sus hermanos, que eran muy jóvenes, algunos niños, todos tocaban un instrumento musical y entraron a tocar a la orquesta del Teatro Colón, que en ese momento era una de las más importantes de América Latina. Entonces, mi madre era una melómana absoluta, y escribir algo que tuviera que ver con la música no solo me permitía, más bien me retaba a entrar en la cabeza de alguien, de un creador que trabaja con, para mí, los instrumentos, las herramientas más inasibles del proceso creativo, como son los sonidos y los silencios. Ese era un primer reto, porque si no, en una novela no hay un reto, me muero del aburrimiento y entonces ya no vale la pena. Y lo segundo era que era una manera de tener cerca a mi madre, a pesar de que ya no está, escribiendo sobre música y dejándome acompañar por la música. Pero aquí lo que yo tarareé muy mal, por eso me dedico, supongo, a la literatura y no a la música, es el tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler. No sé si me da tiempo de contarles un poquito qué hizo Mahler en ese tercer movimiento. No, adelante, sí. Mahler hace una cosa maravillosa, que es tomar una canción de cuna, que es nuestro Martinillo, Martinillo, canción inolvidable. Y lo que hace es pasarla de tonos mayores a tonos menores, y de ese modo convierte una canción de cuna en una marcha fúnebre. Entonces, si ustedes lo recuerdan, y si no, pueden ir a la página de la novela y ahí escucharlo, porque tenemos un soundtrack de la novela, él lo que hace es lo siguiente: el comienzo del tercer movimiento de la primera sinfonía, de la sinfonía Titán, es tan, 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 que es esa canción de cuna convertida en marcha fúnebre. Pues ahí está un poco la razón de la relación de la música con Fuga en Mi menor. Y te entendemos esa contrapartida, porque al revés, muchos escritores, y lo han dicho, hubieran querido ser músicos. Y muchos pintores. Fíjate que yo creo que un poco, claro, uno tiene más facilidad para ciertas cosas. Yo soy un amante de la palabra y de la palabra literaria. Sí. Creo que no tengo la capacidad de crear fuera del mundo de las palabras. Es una capacidad de abstracción, la de los músicos, impresionante. Sí, es otra disciplina. En mi primera novela, que es Saudades, yo hablo de una pintora, porque me encanta esto del reto creativo y el proceso creativo, pero sin duda mi admiración absoluta al mundo de los pintores y al mundo de los músicos, sin ninguna duda. Yo me quedé con una reflexión que me llegó muy adentro, porque he escuchado a muchos colegas, a muchos escritores, que uno de los miedos terribles es quedarse sin esa capacidad de escribir, de pintar, de comunicar, y tú lo tocas. ¿Cómo lo resuelves? Fíjate que voy a decir un lugar común. Ese lugar común es que pues mucho de lo que hacemos quienes escribimos es intentar conjurar nuestros propios fantasmas. Y sin duda el miedo al silencio, a ese silencio oscuro, a ese silencio negativo, porque hay también un silencio luminoso, claro, el silencio que necesitamos alcanzar internamente para poder crear, ¿no? Pero el miedo a esa falta de palabras, sin duda, es uno de los ejes de la novela. Y trabajar sobre ese miedo y encontrar cuál era como el núcleo problemático que tenía que atravesar Leo, mi músico, mi compositor, para poder volver a
crear para volver a encontrar su propio sonido interior y a partir de eso crear nuevos sonidos hacia afuera, era una forma de sacarme de encima ese miedo. ¿Y sería un problema con el padre no resuelto esa sombra? En Leo sí, en Leo por supuesto tiene que ver, fíjate que el padre y la madre, porque él tiene que descubrir la historia de su padre, de quien piensa primero, él no lo recuerda, dejó de ver al padre cuando tenía 2 años, no se sabe por qué el padre que entró a la lucha partisana en Italia no regresó, y él durante toda su infancia está convencido de que su padre fue un héroe. Cuando llega la adolescencia, como pasa mucho con los adolescentes, cree que no es un héroe, sino un traidor, ¿no? Y entonces se deshace de todo aquello que ha juntado, toda la información, los mapas, las historias de Italia y demás. Ya no quiere saber nada de esa historia. Dice, mi padre fue un traidor, nos abandonó a mi madre y a mí, no quiero saber nada. Sí. Y decide, como si eso fuera voluntario, no volver a pensar en su padre durante el resto de su vida. Pero en un momento hay un episodio clave que lo vuelve a esa falta del padre que lo ha marcado tanto, aunque él no lo quiera reconocer, y es entonces que pierde su capacidad de componer, su capacidad de crear. Muy apetecible, a que veras que nos has dejado así con unas ganas de, bueno, pues de seguir leyendo otras obras tuyas. Esa yo estoy cierta que nuestro auditorio la va a ir a comprar en este instante. Regresamos después de una pequeña pausa. Pues en verdad eres dueña de la palabra, qué hermoso camino recorrimos contigo a través de esta novela tan profunda y tan fuerte, tan intensa que remueve las entrañas, de veras, Sandra. Y se antojan muchas preguntas, Sandra, de la novela, pero también de otras cuestiones que queremos saber de tus puntos de vista. Quizá haga yo una sola pregunta que conlleva otras. Por ejemplo, ¿qué pasa con el libro? Sobre todo el libro virtual, ¿qué opinas? Y otra, ¿qué debemos esperar del cambio de gobierno que es inminente? ¿Qué debemos exigir ahora sí en materia de cultura? Y una tercera de orden personal. Estuve y fue un privilegio, de verdad, y agradezco mucho la invitación que me hizo el claustro de Sor Juana en un encuentro organizado por sus propios alumnos de una carrera que es magnífica y prometedora y necesarísima en México, que es la gestión cultural. A lo mejor son muchas, pero es para ganar tiempo y aprovecharte, Sandra. Voy a tratar de hacer 3 respuestas no demasiado extensas y si quieren luego seguimos platicando. La primera tiene que ver con el libro electrónico. Yo creo que lo que yo pienso del libro electrónico lo dijo mucho mejor que yo Umberto Eco, en un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Nadie acabará con los libros. Y en ese título, que es también una declaración de fe, está contenido el diálogo que tienen Umberto Eco con Jean-Claude Carrière, el especialista en cine y guionista de Buñuel y de otros directores, plantean ahí, que me parece que es una reflexión como muy certera y que nos libera de esta angustia que de pronto nos da a quienes amamos el libro sobre lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Y es lo siguiente, el libro no va a morir, porque el libro no es nada más una colección de hojas de papel encuadernados con palabras impresas. El libro es lo que está dentro, el libro es lo que significa simbólicamente. Entonces, quizás ya no vamos a leer demasiado en papel, lo lamentaremos aquellos que amamos el olor de los libros, que amamos tener bibliotecas o ir a las bibliotecas, seguirán existiendo. Y lo seguiremos buscando. Lo seguiremos buscando, pero lo importante no es eso, sino, bueno, si las nuevas tecnologías nos están trayendo otros modos de leer,
nos sumaremos con gusto a estos nuevos modos de leer, si eso permite una mayor democratización de la lectura, si eso permite que tengamos acceso a libros que de otra manera sería difícil, los que se publican en otros países, los que se publican y no se distribuyen lo suficiente, o los que ya no existen. Entonces, yo no tengo esa visión apocalíptica que ha cubierto a gran parte de nuestro mundo cultural. Entonces, esa es primera respuesta. Segunda respuesta, ¿qué le podemos pedir o exigir? Yo me quedaría con el pedir al nuevo gobierno. Yo quiero partir de un punto anterior al nuevo gobierno, que es que en lo personal y como alguien preocupada por la cultura, que tiene a la cultura también entre sus ámbitos de estudio, de reflexión y demás, yo estoy muy contenta con lo que ha pasado con las políticas culturales del CONACULTA, encabezadas por Consuelo Sáizar. Y estoy muy contenta, y ahí lo hilo con la segunda parte de esta respuesta, que es, me parece que hay ciertos proyectos que yo le pediría al gobierno que encabece Enrique Peña Nieto que se conserven y se profundicen, porque han sido realmente muy importantes y muy exitosos. Para mí, uno de mis favoritos es el de Salas de Lectura. Salas de Lectura, que es un proyecto que vincula a la gente, eso que ahora se llama la sociedad civil, pero a mí me gusta seguir llamando la gente, con ganas de transmitir la pasión por la palabra literaria con aquellos que tienen ganas de leer. Entonces, es la gente común y corriente que no recibe un peso por eso, pero sí recibe capacitación y recibe una colección de libros para que pueda llevar a cabo eso. Ojalá podamos seguir con este tipo de proyectos. Y donde entra gente, como tú dices, muy importante ahora, de gestión cultural, de la carrera. Exacto. Pero le dejamos los sabores a Marta. Sí, porque ya tenemos unos... Pues yo puedo decir rápidamente que quienes quieran curiosear un poquito en la carrera en Estudios y Gestión de la Cultura y otras carreras del claustro, hago promoción. www.elclaustro.edu.mx, ahí está todo. Y vámonos con la gastronomía, que es otra cosa que me encanta. Sí, claro. Yo sé que te apasiona la cocina. Cuéntanos, ¿cuál sería tu platillo favorito? Fíjate que yo diría que también soy argenmex en términos culinarios. Entonces, para México, sin duda el mole. Soy una fanática absoluta del mole. Y cuando se trata de la parte argen, me sale lo italiano a todo lo que da, y una buena pasta me haría muy feliz. Y algo de carne, ¿no? Algo de carne también, aunque muchos años fui vegetariana. Me gusta la carne, pero ¿sabes lo que me gusta de la comida? Lo que te gusta a ti, Marta, lo que sé que Alejandro comparte, es la posibilidad de compartir con la gente querida, alrededor de la mesa, un platillo. Eso es lo importante, no tanto que viene en el platillo. ¿Qué te parece si cerramos, Marta, con el epígrafe del libro, que es justamente de María Zambrano, que es: escribir es defender la soledad en que se está? Yo diría que después de este libro, ahora estamos más y mejor acompañados con Sandra Lorenzano. Así es, Sandra, muchísimas gracias, de verdad que hemos disfrutado enormemente esta charla. Esperamos verte muy pronto, porque quedaron muchas cosas que queremos saber de tu proceso creativo, de tantas cosas. Amigas, amigos, y a ustedes todo nuestro agradecimiento. En verdad, valoramos mucho que nos acompañen. Aquí los esperamos la próxima y les deseamos que siempre la paz, la luz, el amor los acompañe. Hasta entonces.